Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora vamos con otro video reacción. Esta vez esta chica hace una decoloración sobre cabello tinturado de color negro y con esta decoloración quiere pasar a un tono rubio. Recuerden que una decoloración a una tonalidad rubia empieza del 6 en adelante. Recuerden que este tipo de videos es simplemente para ver el procedimiento en sí, no se trata para criticar a la persona. Y bueno, ahora sí vamos a ver el video. Para empezar, hace una pequeña advertencia que dice: antes de hacer una decoloración, realiza una prueba de sensibilidad en el antebrazo para ver si causa alguna reacción alérgica. Eso está súper bien, ya que muchas personas pues no acostumbran a hacer procedimientos químicos sobre el cabello. Y esta es una buena recomendación para las personas que quieren empezar con este medio de tintes y decoloraciones. Ahí tomo un pequeño clip del cabello negro. Es un cabello negro teñido y pasa también un clip después de hacer la decoloración. Simplemente quiere hacer una decoloración para aplicar un tinte fantasía. No quiere llegar a un rubio extra claro. Aceite de coco extra virgen para hidratar antes y después de la decoloración. Ahora sí muestra los productos que va a implementar durante este procedimiento. Como primer lugar muestra el aceite de coco. Como saben, el aceite de coco es buenísimo para el cabello, para hidratarlo, especialmente para los procesos químicos. Yo sé que muchos estilistas van a decir de que no es aprobado el aceite de coco, pero en lo personal a mí me gusta. Yo anteriormente lo usaba muchísimo cuando me decoloraba el cabello a un tono rubio extra claro. Lo usaba antes de las decoloraciones. Hace como una barrera protectora entre el decolorante y el cabello. Peróxido de 30 volúmenes. Para esta decoloración va a implementar peróxido de 30 volúmenes. Es un peróxido ni muy alto ni muy bajito, pero esperemos que sea un cabello grueso para que resista una decoloración sobre cabello negro. Polvo de colorante azul de la marca que sea, pero que sea de polvo azul. Está genial esa recomendación del polvo de colorante azul, ya que nos va a ayudar a neutralizar un poco esos visos naranja rojizos. Esta chica de verdad sabe los productos que está recomendando. Un recipiente de estos de plástico, nunca de metal porque podría causar una reacción indeseada en el cabello. La brocha igual va a ser de plástico porque aquí es donde vamos a hacer la mezcla. Como les digo, esta chica sí sabe lo que hace, ya que está recomendando también usar un cio de plástico, nada de metal. Como les digo en otros videos, no vayan a utilizar herramientas de metal. Aquí ya está recomendando aplicar aceite de coco sobre el cabello y aplicarlo diariamente por 10 días antes de hacer el proceso químico. Incluso lo puedes aplicar un día antes del proceso. Ahora simplemente dejó el aceite de coco sobre el cabello y encima va a hacer el proceso. Como les decía, es buenísimo para hacer decoloraciones el aceite de coco. Yo sé que muchos estilistas no lo aprueban, dicen que no funciona, que bloquea el proceso, que no sé qué, y que esto, que el otro. El aceite de coco es un aceite muy ligero, así que no va a bloquear el proceso. Sí es un poco más tardado el proceso químico, pero en sí no lo bloquea. Al vasito medidor le vamos a poner 2 bolsas de polvo de colorante que equivalen aproximadamente a, donde dice mililitro, 90. Ahora agregamos la misma cantidad que pusimos con el polvo, pero otro poco más. Si de polvo fueron 90, de peróxido le vas a agregar otros 40 más. En total serían 130 mililitros de peróxido. Y lo vas a mezclar hasta que se vea así, ni tan espesa ni tan aguada. Aquí ya está haciendo la preparación, vació el polvo de colorante adentro del vasito y enseguida midió el peróxido, solo que el peróxido se me hace poquito peróxido, es como 1 más 1,5. Hubiera sido mejor 2 o 3, ya que la mezcla va a quedar muy espesa y puede dañar un poco más el cabello.
Con que hubiera hecho la mezcla de 1 más 2 hubiera sido suficiente en lugar de 1 más 1,5. Eso está genial de que te recomiende que alguien más te ayude, ya que uno solo probablemente, como ella dice, va a quedar el cabello manchado. Lo importante de esto es empezar de abajo hacia arriba, o sea, de la nuca hacia la frente. Está súper bien la explicación que está dando, ya que va a empezar a aplicar el decolorante de atrás hacia adelante y de las puntas hacia arriba. Va a respetar el crecimiento del cabello virgen, ya que como saben el cabello virgen aclara mucho más rápido que el resto del cabello, y especialmente cuando es cabello negro es muy difícil de aclarar, especialmente cuando es tono sobre tono sobre tono. Por cada mes se va dejando 1 centímetro de la raíz, es decir, si tienes un mes, 1 centímetro, si tienes 2 meses, 2 centímetros, 3 meses, 3 centímetros y así sucesivamente. Muy buena recomendación y explicación acerca de los centímetros y de los meses. Como ella dice, 1 centímetro es un mes, 2 centímetros son 2 meses, 3 centímetros son 3 meses. Eso está súper bien. Sí, deben respetarse los tiempos de pose en cada decoloración. Si tú lo dejas más tiempo de lo apropiado sería ilógico, porque la mezcla pierde fuerza después de su tiempo límite. Su pose solo puede durar de entre 30 a 45 minutos máximo. Exactamente, ya después de que tú le agregas el peróxido al polvo decolorante, ya empieza a correr el tiempo de pose. Entre más tardes en mezclar el peróxido con el decolorante, va corriendo el tiempo entre 5 o 10 minutos, y también el tiempo que tardes en aplicar el decolorante en el cabello va corriendo el tiempo. El tiempo no corre cuando terminas de aplicar el producto sobre el cabello, sino el tiempo corre a partir que haces la mezcla. Pasado ese tiempo ya no hay fuerza y se te puede quebrar el cabello. En pocas palabras, te lo deja irreparable. Más no quedas calva, eso es un mito. No quedas absolutamente calva, simplemente se troza el cabello si pasa el tiempo de pose, o sea, si exageras el tiempo de pose, sí se troza el cabello, se hace chicloso y lo demás, pero no te quedas calva, y eso tiene mucha razón. Aquí ya no sé si dejó tiempo de pose, pero ya empezó a aplicar en el crecimiento del cabello. Está súper bien. O sea, no se fue directamente a aplicar por completo el decolorante en todo el cabello, sino simplemente de puntas al crecimiento, bueno, respetando el crecimiento de puntas hacia arriba, y de ahí ya pasó al crecimiento, y eso está súper bien. Aquí ya colocó una gorra de proceso y aplicó calor para abrir la cutícula, y como lo dice ella, hay que checar el tiempo de pose cada 5 o 3 minutos para que el cabello no se rompa o se haga chicloso, ya que al aplicar calor el cabello se vuelve un poco más frágil, más delicado. Está genial. Dejó el decolorante sobre el cabello 45 minutos. Como ella dice, si no aclara durante esos 45 minutos, lo mejor es retirar todo el producto del cabello para que no haga un daño severo sobre él, ya que lo puede trozar en lugar de que te lo aclare. Eso está súper bien, lavar el cabello con agua fría, pero si vas a hacer otra decoloración sobre el cabello en ese mismo momento, lo mejor es no aplicar acondicionador. Si puedes aplicar champú y lavarlo comúnmente, pero el acondicionador hace que se selle la cutícula, y lo que queremos es que quede abierta para hacer una otra decoloración sin necesidad de volver a abrir la cutícula. Aquí ya está secando el cabello con la secadora, pero a una temperatura fría, nada caliente. Y como ella lo recomienda, lo mejor es que se seque al natural. Aquí ya va a ser una segunda decoloración. Era lo que les decía, si van a hacer otra decoloración, no apliquen acondicionador. Igual si hicieron una decoloración y van a aplicar tinte permanente, tampoco apliquen acondicionador, sino el acondicionador es el paso final después de todos los procesos químicos. Te enseñaré que no es necesario el vasito. Esta es la otra opción si no quieres usar cantidades. Vierto los 2 polvos, y de peróxido es recomendable no empaparlo, solo cubrir hasta que no se vea el polvo por encima, y mezclamos.
Aquí ya hizo la segunda mezcla del decolorante. No uso vaso medidor, sino lo va a hacer a tanteo y pues está bien porque hay personas que no cuentan con el vaso medidor. Simplemente hay que saber qué consistencia tenga la mezcla, ya que no tiene que quedar ni muy líquida ni muy espesa, porque la mezcla tiende a inflarse, a hacer como una especie de espuma. Pero lo mejor sería es que midas las porciones para que no haya error. Aquí le voy a agregar un aditivo al decolorante, está bien, pero pues como que siento que no va, porque la decoloración anterior pues quedó más entre rojo naranja en lugar de naranja amarillo. Casi no va a neutralizar ese reflejo rojizo naranjoso que quedó de la decoloración anterior. Ese reflejo que quedó de la decoloración de rojizo naranja, se va a seguir viendo ese reflejo naranja aunque haya agregado el aditivo, ya que predomina más en rojo que en naranja. Este aditivo sí se puede usar, pero cuando es un cabello virgen, cuando vas a hacer una decoloración sobre el cabello virgen. Y si anteriormente hiciste una decoloración como ella lo hizo, pero el cabello de la primera decoloración te quedó medio naranja, ya para la segunda decoloración sí puedes agregar el aditivo, pero en este caso predomina más en rojo, así que está medio complicado de que neutralice ese reflejo. Ahí se alcanza a ver que la parte de enfrente se ve más castaña que la parte de atrás. La parte de atrás se ve medio rojizo naranjoso, pero la parte de enfrente sí se ve más castaño. O sea que, como ella lo dice, tiene que empezar de adelante hacia atrás para tratar de emparejar un poco el color. Ahora empiezo al revés, donde se ve oscuro o naranja, ahí empiezo. Pero no toco nada de raíces ya, por dos cosas. Va a aclarar más y va a quedar disparejo de nuevo. Y otro porque no es recomendable dañar el cuero cabelludo por segunda vez. Entonces solo aplico donde quiero corregir. Está muy bien la aplicación del decolorante que está haciendo sobre el cabello, ya que está respetando el crecimiento y solamente se está enfocando en la zona oscura del cabello. Déjame aclarar que esta técnica es para colores raros o no comunes, como los que aparecen aquí al lado. No son para esos colores complejos como los rubios cenizos, rubios platinados, ya saben, todos esos rubios de abuelitas. Ella simplemente quiere aclarar el cabello para aplicar un tinte fantasía. No quiere aplicar un tinte rubio, nada que ver. No quiere aplicar un tinte platinado, ni rubio cenizo, ni nada de eso. Ella está enfocada en aplicar un tinte fantasía. Y para los tintes fantasías, la altura que quedó en el cabello creo que va muy bien. Acuérdate ir revisando cada 3 o 5 minutos. Recuerda que un cabello fuerte y grueso aguanta más una decoloración que uno débil y delgado. Por eso es importante irte revisando, o el que te está ayudando cheque cómo va el proceso. Esto no es de dejarlo así a la ligera. Están muy buenas las recomendaciones que da para la decoloración, ya que hay que ir checando el cabello para que no se haga chicloso, ni se troce, ni nada de eso. Ya en esta última decoloración sí puedes aplicar acondicionador, ya que te va a ayudar a sellar por completo la cutícula del cabello y lavarlo con agua muy fría. La altura de la decoloración está genial, ya que quedó medio dorado con un poquito de naranja, pero predomina más ese reflejo dorado. Le quedó una altura entre 7 y 8, o sea, está súper bien esta decoloración que hizo. Me gustó bastante, y la forma de explicar que tiene tan explícita, tan precisa, o sea, me encantó. Pocas personas explican este tipo de procedimientos tan detallados, tan precisos, hasta el más mínimo detalle lo dijo. En serio que este video está genial. La forma en la que ella explica es como muy relajante, muy preciso, y el resultado que le quedó sobre el cabello
negro, o sea, teñido de negro. Está genial. Este video está muy bueno, en serio. Si tú quieres hacerte una decoloración tú misma o que alguien más te ayude, te puedes basar en este video porque la forma de explicar está genial. En lo personal me gustó bastante. Implementó el aceite de coco, ya que hace una barrera protectora entre la decoloración y el cabello. Es muy bueno. Aunque como lo dije anteriormente, ya lo dije varias veces, muchos estilistas no lo prueban, dicen que no es bueno, que bloquea la decoloración, que esto, que aquello, que el otro, pero en serio que es muy bueno para una decoloración extrema como esta. Me encantó todo de este video, la forma en la que explica las cantidades, los productos que usa. O sea, todo me gustó. Solo el pequeño detalle de la cantidad de peróxido, lo mejor es 1+2 o 1+3 en lugar de 1+1,5, ya que es muy poquito peróxido para la cantidad de decolorante, ya que la combinación del peróxido con el decolorante hace que se infle, se haga como espumoso, y cuando agregas poquita cantidad de peróxido es un poco difícil de manipular sobre el cabello. Pero fuera de eso, lo demás está súper bien. A mí me encantó. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado, y si les gusta este tipo de videos reaccionando a otros, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Pero no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.